Sí, Gracias, papi. Bueno, entonces, ¿cómo me quedó entonces? ¿Cómo me quedaría la reacción general? ¿Cómo les quedó la reacción general? ¿Puedo borrar mi ciclo de Krebs para que escribamos la reacción general desde acetilcoenzima A? Sí. ¿La podemos borrar? sí, profe. Ok. Pues esto fue para que lo viéramos ya completito, sin escalas, bonito. ¿Cómo me quedó la reacción general? ¿Quién me la quiere dictar? Entraría agua. Antes, lo primerito es que Acetilcoenzima. acetilcoenzima A más Oxalacetato. pero el oxalacetato salió al final, entonces este oxalacetato se cancela con el que salió al final. Más agua. Más agua, ¿cuántas de agua participaron en la reacción? Una. ¿Cuántas? Una. ¿Una? Dos. Hay dos, una en la reacción número 1, ¿sí? Y otra cuando se adiciona agua a un doble enlace, al doble enlace del fumarato para formar malato. Entonces, se usaron dos moléculas de agua. Entonces, acetilcoenzima A más agua, ¿qué más nos falta? 4 moléculas de NAD ¿Son 4? oxidado. Son 3, ¿no? 3. Son 3 de NAD. No, sí son 4, ¿no? Más Un fosfato inorgánico. fosfato inorgánico. Más GDP. GDP. ¿Algo más? Más PAS. Más Fa. Ajá. ¿Ya fue todo? Sí, porque el COH se va a cancelar, ¿no? Sí, entró una coenzima y salió, pero esta última sí va a salir al final. Ok. Digamos, para formar, ¿qué se formó? NAD. 3 moléculas de NAD. ¿Cuántas? 3. 3 de nada reducido más. CO2. 2 ¿Cuántas de CO2? moléculas. 2 CO2. 2 de CO2 más. GTP. PAD reducido. PAD reducido. Y oxalacetato. La coenzima. ¿Qué, perdón? La coenzima. ¿Ya es todo?
Y oxalacetato. Pero el oxalacetato No, entró al se cancela. inicio. Es decir, se consumió en el inicio y se formó al final. Y esta es una clave importante, es decir, yo podría poner el oxalacetato en el inicio y lo pongo al final. Fíjense, la vía metabólica comienza consumiendo oxalacetato y al final regenera oxalacetato. Es por ello que esta es una vía metabólica cíclica. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Vamos a empezarla a definir. Fíjense bien. Lo primero es que vamos a decir, el ciclo de Krebs es una vía metabólica cíclica. El ciclo de Krebs es una vía metabólica cíclica. ¿Y por qué dijimos que es cíclica? Parte de oxalacetato y terminas con oxalocetato. Excelente, ¿sí? Porque consume oxalacetato y regenera oxalacetato. Muy bien. ¿Sí? Si quieren eso lo ponen entre paréntesis. Es cíclica porque consume oxalacetato y al final regenera el oxalacetato. Es decir, inicia y termina en el mismo punto. Profe, se me cortó un poquito. ¿Me podría repetir? El ciclo de Krebs es una vía. Vía metabólica cíclica. Gracias. Es una vía metabólica cíclica, ya dijimos. Porque inicia en oxalacetato y termina en oxalacetato. Consume oxalacetato y regenera oxalacetato al final. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Ahora, ¿pero qué sucede en esta vía metabólica cíclica? Pues se genera CO2, energía. Ey. ¿Qué sucede en esta vía metabólica cíclica? Vamos a ver la reacción. Fíjense, entonces ya quito el oxalacetato, ¿va? ¿Quién se transformó y en qué se transformó? ¿Y por medio de qué se transformó? Se transforma la acetilcoenzima A. En la acetilcoenzima, ¿qué le pasó? ¿Se qué? Recuerden, esta acetilcoenzima A es esto. Fíjense, este acetilcoenzima A, ¿en qué se transformó? ¿Y por medio de qué se transformó? ¿Qué le pasó para que se transformara en eso? ¿Se condensó? ¿Se condensó? Bueno, al inicio comienza Se condensado, pero al deshidrató. final eso condujo a que, fíjense bien, ¿qué hay aquí?
Sulfuro. ¿Mandé? ¿En qué se transformó esto? Vean en la reacción. ¿El citrato? ¿En qué, perdón? ¿Citrato? No, pero el citrato no está aquí. ¿La coax? No, esta aquí salió. Esta que estaba unida al grupo acetilo, aquí salió. ¿En qué se transformó esto? Se los está gritando. ¿En un acetato? Pero acá hay acetato. ¿Dónde quedaron estos carbonos? ¿El CO2? En ¿CO2? CO2. 2 CO2. ¿Qué le pasó al acetato, al acetil, al grupo acetilo, para convertirse en CO2? ¿Se qué? Descarboxilo. Bueno, se descarboxiló, pero ¿de qué manera? ¿Hidrólisis? ¿Oxidativa? ¿Cómo? Muy bien. ¿Oxidativa? Se oxidó. Fíjense bien. Entonces, el ciclo de Krebs primero quedamos. Es una vía metabólica cíclica porque comienza y termina en oxalacetato. Pues ya saben, consume oxalacetato y regenera oxalacetato al final. Por eso es que es una vía metabólica cíclica, en la que se oxida el acetilcoenzima A para formar dos moléculas de CO2. Pero ya saben, si decimos que se oxidó el acetilcoenzima A, decir oxidación implica que se transfirieron electrones. ¿Hacia dónde se transfirieron? Es decir, se oxida el acetilcoenzima A para formar dos moléculas de CO2. ¿Qué más? Hacia el NAT. 3 NAD reducidos. ¿Qué más? ¿Quién más se redujo? El FAD. El FAD. FAD reducido. Y fíjense bien, y en el camino de esta oxidación, las oxidaciones son fuertemente exergónicas, se formó también una molécula de GTP. Este GTP es equivalente al ATP. Este es un equivalente energético de este. ¿Va? Entonces, en el ciclo de Krebs, se oxida el acetilcoenzima A hasta para formar dos moléculas de CO2, dos NAD reducidos, dos FAD reducidos, un GTP, y bueno, aquí se liberó una coenzima. Pero si me voy a la reacción preparativa, a ver, una pregunta. Y si yo quisiera dar el balance desde piruvato, ¿qué tendría que poner? A ver, pregunta. Si ahora doy el balance desde piruvato, desde la reacción preparativa al ciclo de Krebs, ¿cómo me quedaría? Ahora sí tendríamos 4 NATs, ¿no? Ajá, muy bien. Fíjense bien, si ahora en lugar de decir acetilcoenzima A, entra piruvato, fíjense bien, se forman 4 NAD. ¿Y qué más? Y 3 CO2. Y 3 moléculas de CO2. Hagan de cuenta, casi todo lo demás es lo mismo, pero si yo la inicio desde piruvato, lo que va a cambiar es que este coeficiente en vez de ser 3 va a ser 4. Aquí ya no va a haber coenzima A, ¿sí? Y aquí este coeficiente en vez de ser 2 va a ser 3.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Déjenme ver si tengo por aquí a la mano un ciclito de Krebs para casi ya con eso ya vamos a terminar la clase, ¿eh? Nada, se los quiero volver a mostrar. Ay, no lo abría así. Bueno, vamos a ver. Ahorita lo buscamos rápidamente. Fíjense bien. Una característica importante. Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ahí profe. ahí está el ciclo de Krebs. Fíjense bien. Otra característica importante del ciclo de Krebs es decir que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Y el prefijo anfi a qué le suena? Que es de 2. Ah, que tiene una doble naturaleza. Y si tiene la terminación bólica, ¿a qué nos suena el bólico? Anaeróbica. No. Esta es Catabólica. superaeróbica. Esta sí ocurre en presencia estricta de oxígeno. ¿Es del catabólico o anabólico? Exactamente, que tiene esa doble naturaleza, que es catabólico y es anabólico. ¿Se entiende? Fíjense bien, el ciclo de Krebs es anfibólico, es decir, tiene una doble naturaleza, es catabólico y es anabólico. Fíjense bien, voy a empezar con la cuestión catabólica, que es quizás la más fácil de explicar, porque hasta donde lo hemos visto, pues ayudó a degradar a la glucosa. ¿Sí? Fíjense bien, el ciclo de Krebs es catabólico porque permite la degradación. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí permitió la degradación. ¿Desde dónde partimos en la clase anterior para llegar al piruvato y que este se acabe degradando hasta dióxido de carbono? ¿De dónde salió el piruvato? Glucosa. De la glucosa. Entonces es catabólico porque permite la degradación de azúcares. ¿Hasta dónde los acaba degradando? ¿Hasta qué cosa? Piruvato. No. Ya en el ciclo de Krebs, cuando integramos glicólisis y ciclo de Krebs, ¿sí? Los carbonos de la glucosa se oxidaron totalmente hasta CO2. CO2. Aquí están, véanlos. ¿Sí? Se oxidó totalmente hasta CO2. ¿Vamos bien? Aquí están, miren. Del piruvato, de los 3 carbonos del piruvato, aquí está 1, 2 y 3. Entonces, es catabólica porque permite la degradación de azúcares, pero no solo azúcares, podrían también entrar aminoácidos. Es decir, las proteínas también se pueden oxidar totalmente para generar energía y se oxidan totalmente hasta CO2, ¿sí? Los lípidos también, por ejemplo, los ácidos grasos forman acetilcoenzima A, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Y se acaban degradando hasta CO2. Entonces, prácticamente todas las vías degradativas convergen hacia el ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Hagan de cuenta que el ciclo de Krebs es la etapa final de la oxidación
de azúcares, proteínas, lípidos, incluso ácidos nucleicos. ¿Se entiende? O sea, todos ellos, todos los procesos biodegradativos convergen hacia el ciclo de Krebs para terminar la oxidación hasta dióxido de carbono. ¿Se entiende? Hagan de cuenta, el ciclo de Krebs está en el centro del metabolismo, ¿sí? Y también se dice que es el dogma central del metabolismo, ¿sí? Porque todo converge hasta el ciclo de Krebs para terminarse de degradar, ¿sí? Y que se pueda generar energía, que podamos obtener energía de ahí. ¿Vamos bien? Pero es anabólico, pero también tiene una función anabólica. Porque fíjense bien, los diferentes intermediarios del ciclo de Krebs, se utilizan con fines anabólicos. Hagan de cuenta, por ejemplo, este alfa-cetoglutarato se puede utilizar para formar aminoácidos como el ácido glutámico. Y ese ácido glutámico se puede utilizar pues, para formar proteínas. Otro, por ejemplo, el oxalacetato. El oxalacetato se puede utilizar para formar aspartato o asparagina. ¿Sí? Así se pueden formar aminoácidos que se utilicen en la síntesis de proteínas. ¿Se entiende? Se forma succinato y acetilcoenzima A que se pueden utilizar para la síntesis de ácidos grasos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, cumple con una función catabólica porque todos los procesos biodegradativos convergen hacia el ciclo de Krebs para que ahí se termine de degradar la materia orgánica hasta CO2 con el objeto de generar energía. Todavía nos falta, ¿eh? Pero también los diferentes intermediarios se pueden utilizar con fines biosintéticos, pues para generar aminoácidos, ácidos grasos, etcétera. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Y por último, aquí hay un problemita, que si yo saco un intermediario del ciclo de Krebs con fines biosintéticos, podría correr el riesgo de detener el ciclo. ¿Por qué corro el riesgo de detener el ciclo? Porque yo si saco, por ejemplo, alfa-cetoglutarato, pues ya mi ciclo de Krebs no podría continuar para regenerar el oxalacetato y ya no se podría llevar a cabo otro ciclo. ¿Se entiende? Entonces, van a existir una serie de reacciones que se conocen como reacciones anapleróticas. ¿Sí? Y la finalidad de las reacciones anapleróticas es formar intermediarios del ciclo de Krebs ¿sí? Que permitan que siempre esté funcionando. ¿Se entiende? A pesar de que estemos extrayendo ¿Anapleróticas? aquí algunos intermediarios con fines biosintéticos. ¿Se ¿Dijo entiende lo que son las anapleróticas? reacciones anapleróticas? Las reacciones anapleróticas dotan de intermediarios al ciclo de Krebs para asegurar que nunca se detenga el ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Son anapleróticas con P. Anapleróticas. Y les voy a dar la más importante. ¿Cuál será el intermediario más importante a regenerar en el ciclo de Krebs? Para asegurar que nunca se detenga. ¿El coash? No, porque la coenzima A como entra, sale. El succinil. La acetilcoenzima. ¿Cuál creen que sea el intermediario más importante a regenerar para asegurar que no se detenga el ciclo? ¿Y por qué? Porque con este reactivo inicia y termina.
¿El oxaloacetato? El oxalacetato. ¿Sí? Y el oxalacetato se forma por una reacción anaplerótica. La pongo y con eso terminamos, ¿va? Fíjense bien. El oxalacetato se forma a partir de... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ay, déjenme. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Piruvato. Del piruvato. Fíjense bien. El oxalacetato se forma por carboxilación del piruvato. Entonces, esta molécula de CO2, este CO2, lo uno al piruvato y se va a formar oxalacetato. Pero para formar este enlace carbono-carbono se requiere energía. Y la energía, para que se forme este enlace, la aporta el ATP. La enzima que cataliza esta reacción se conoce como piruvato. ¿Qué le hizo al piruvato? Lo deshidroxi. Lo deshidró, no hombre, no lo deshidró, le adicionó un Carboxilo. carboxiló, entonces es la piruvato. ¿Cómo se llamaría la enzima entonces? Piruvato Carboxilasa. carboxilasa. Muy bien, la piruvato carboxilasa. Y esta es una sintetasa de la clase 6 de las enzimas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, con esto damos por terminado el ciclo de Krebs. En la próxima clase nos echamos la cadena respiratoria y yo creo la fosforilación oxidativa. Espero que podamos terminar toda la parte energética antes de irnos de vacaciones